El 22 de abril del 2020, Misha Elena Congrove rompe el hielo en el grupo de la comunidad Charlotte Mason Iberoamérica con la siguiente pregunta. ¿Con cuáles libros vivientes empezarías con un niño de 6 años? Y desde entonces, más de 1.400 familias se han unido con el único interés de aprender de tan hermosa pedagogía. Soy Eliana Ventura, representante de Charlotte Mason en El Salvador, y para mí es un honor ser parte de tan hermosa comunidad. Yo hice una investigación a lo inteligencia artificial para preguntar cuándo fue exactamente la fecha en la que nosotros abrimos como comunidad y me decía, Charlotte Mason Iberoamérica es una propuesta que surgió en el 2019. No tiene fecha exacta. Sin embargo, es a finales de junio donde se formaliza la iniciativa. ¿Por qué no nos hablas un poco de esto? ¿Me escuchan? Yo me llamo Joana y tengo el honor de ser la fundadora de esta comunidad. Yo diría hace ya 6 años con María Elena Ortiz, las dos empezamos algo juntas, quizás no de manera tan consciente, porque la verdad es que cuando nosotros descubrimos ella por su lado, yo por mi lado, estamos las dos en Estados Unidos en ese momento, pero bien separadas, descubrimos Ambleside Online, que es el currículum en inglés que muchas familias conocen. Em, Ella y yo creo que la mayoría de nosotros que estamos hispanos, ¿no es cierto?, que estamos en el mundo, estamos muy interesados y nuestro deseo es que nuestros hijos aprendan de nuestra historia. Que si estamos en un lugar angloparlante como es Estados Unidos, que por lo menos hablen español, que lean libros en español. Pero quizás esa necesidad se hace mucho más patente cuando estamos educándolos en la casa y cuando nuestro deseo, en las palabras de Charlotte Mason, es darles libros vivientes a nuestros hijos, no el libro común y corriente que anda por ahí, sino ese libro especial que cambia la vida de las personas. Y ahí es cuando surge, en el 2019, mi intención, mi deseo de traducir el primer volumen siquiera de Charlotte Mason. Yo soy traductora profesional y pensé, bueno, si Dios me ha dado a mí esta profesión para hacer eso, ahí estoy, esa es mi vocación. Y lo hice junto a María Elena, nos encontramos en Ambleside Online, como decía, y de allí surge Charlotte Mason Español, que es la página, charlottemasоnespañol.org, que es la página donde yo pensaba publicar la traducción. Y ese era el deseo, era bien acotado a la traducción y trabajamos juntas más de un año. Se nos alargó la tarea porque bueno, es mucho trabajo y el inglés es complicado. De hecho, me dicen, pero lo pasamos excelente y fue yo diría una tarea que a mí me cambió la vida, definitivamente al final. Después de eso, yo le comenté a ella, quizás podemos compartir esto, aprender juntos en un grupo en Facebook y de allí surge la comunidad Charlotte Mason. Iberoamérica, que se llamaba Educadores Charlotte Mason Iberoamérica. Y bueno, ahora ya 2026 ha pasado mucha agua bajo el puente. La página contiene no solo unos atisbos a la traducción del resto de la serie, sino que también el volumen uno completo. La comunidad se ha afianzado. Voy a saltarme unas preguntas, Ele. Ha pasado ya a ser una comunidad de aprendizaje, que es justamente lo que yo esperaba y hay iniciativas propias de las madres de aprender, de leer, de hacer clubes de lectura. Em, yo por mi parte he continuado la investigación y bueno, viviendo aquí en Estados Unidos, para mí como que he modificado un poco mi objetivo profesional, yo diría, y de pasar a una búsqueda de material completamente en español y que fuera originado en Iberoamérica, o sea, en todo el continente americano y en España, pasé a interesarme mucho, y eso todavía me interesa mucho, en la presencia hispana en Estados Unidos. Así que ahí ya surgió otra cosa que es Charlotte Mason Américas, y yo voy avanzando. No es...
Yo creo que para mí no ha sido necesario inventar la rueda. Hay mucho, mucho, mucho material muy rico en español, libros maravillosos que se pueden usar. A mí no me gusta cuando yo escucho que las mamás están traduciendo libros ellas solas cuando existen libros maravillosos en español. Así que esa es mi pasión, es recopilar todo eso y ya está. O sea, la página está llena, llena de recursos. Es una recopilación ya de 6 años y es gratuita para quien quiera investigar eso, quien quiera usarlo. La comunidad también es gratuita. Yo creo que para mí siempre ha sido súper importante para María Elena y yo. Siempre fue muy importante desde el principio, trabajando con Ambleside Online, que es gratuito, también tener estos recursos en forma gratuita. Así que eso ha sido el comienzo. No sé, te mezclé un poco de preguntas ahí. No, y creo que debemos entender de que la pandemia hizo más chica el tema de la distancia. Y Exacto. entonces la virtualidad vino a ser una puerta no solo de escape mental, sino también una puerta de encontrarse con otras culturas, con otras personas afines a nuestros intereses, ¿verdad? Y es ahí donde tal vez surge el boom virtual, ¿verdad? De tener 1.400 familias inscritas y de repente, pues yo soy de República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, bueno, tenemos de Japón, tenemos también gente de España, Italia ahora, pero el punto es de que de repente la comunidad donde uno se siente en una isla empieza a cobrar un poco más sentido y a medida que pasan los años, obviamente la virtualidad va perdiendo ese ímpetu y nos vamos volviendo más locales. Entonces, el corazón se va inclinando justamente a tu localidad y es ahí donde tú evolucionas y dices, no, me voy a concentrar donde estoy ahorita, en las Américas. ¿Es así? Sí, de hecho, me recordaste lo de la pandemia, como que se me, no sé, lo borré de mi memoria, me pasó algo extraño. Pero claro, todo esto nació el 2019, justamente después nos tenemos que encerrar y hay muchas familias hispanas en el mundo que deciden, ok, yo no quiero educar a mis hijos en el sistema educativo convencional. ¿Qué hago? Y ahí estuvimos proveyendo una oportunidad para esa familia. Fue algo que solamente Dios hubiera podido orquestar porque no, ¿cómo íbamos nosotros a saber lo que venía? Entonces, por un lado, claro, esa oportunidad virtual fue un salvavidas para muchas familias. Y que es importante recordar, yo creo, y también agradecer a Dios porque Él sabe nuestras necesidades de antemano y ya estaba todo eso ahí. Después lo otro que mencionabas es sobre el avance del trabajo y lo que se ha logrado hasta ahora, alcanzar tantos países, casi todo el continente americano ya está en la comunidad, como decías tú, países en Europa, en Asia, miembros allí que están recibiendo el apoyo de la comunidad también del grupo que va liderando ahora. Y no solo eso, yo creo que como sociedad también para mí ha sido como una intención de yo no estar presente tanto en las redes sociales, en Instagram. De hecho, tengo ahí un avisito pequeño, no sé si se alcanza a ver, que dice que yo no publico todo el tiempo. Y justamente es por ese deseo de, nosotros usamos las redes, ¿no es cierto? Y usamos las herramientas virtuales porque las necesitamos para comunicarnos, para aprender, para tomar cursos, para quizás leer un libro juntas, porque no tenemos un grupo en casa, no tenemos un grupo en nuestra comunidad local. Es posible, claro. Muchas empezamos así, pero la idea siempre en mi mente ha estado de no quedarnos en el ámbito virtual, sino que siempre extender nuestras amistades, nuestros quehaceres, nuestra educación ahora al ámbito local. Entonces, cuando llega el momento de que, y creo que tú, Eliana, eres un ejemplo de cómo se puede lograr eso, cuando llega el momento de estar ahí en el quehacer de la educación, no podemos hacerlo solas y no podemos hacerlo con nuestros hijos aislados tampoco. Entonces tenemos que buscar grupos. A mí me pasó, por lo menos donde yo estaba, que tuve que poner en práctica eso también, que tuve que crear un grupo de naturaleza y llamó la atención de mucha gente y allí que explicar, bueno, entra un poco el rol de explicar, ¿no es cierto? De instruir a los demás de lo que es
el estudio de la naturaleza, cómo lo hacemos, quién es Charlotte Mason, por qué lo hacemos así, etcétera. Y uno va como ahí creando su propio grupo. Puede ser eso, puede ser un club de lectura, pero siempre mi deseo ha sido no quedarnos en el ámbito virtual. Entonces ya la comunidad tiene más de 1.000, casi más de 1.000, no sé, casi 1.500, 1.400 miembros, pero siempre mi llamado va a ser que los papás, las mamás, se extiendan hacia lo local, creen grupos en sus comunidades con otros educadores en la casa y vayan compartiendo su quehacer. No necesariamente quizás la gente al principio va a entender lo que Charlotte Mason quiere decir. Y eso está bien, no podemos obligarlos, pero sí se puede invitar, sí se puede traer gente a la casa, que los niños conozcan otros niños, que se reúnan una vez a la semana, que la mamá esté leyendo los libros quizás virtualmente, si no ha logrado encontrar otras madres interesadas. Yo creo que siempre va a haber, si tiene uno una amiga cercana a la que le converse de Charlotte Mason, sobre Charlotte Mason, esa amiga cercana probablemente se interese y quizás pueda ser, aunque no sea una mamá que eduque en la casa, la educación, la pedagogía de Charlotte Mason te cambia toda la vida, es una forma de ver la vida. Entonces, siempre mi deseo ha sido, y de hecho yo creo que está sucediendo ahora, cada vez hay más grupos en las localidades, cada vez las mamás están tomando sus iniciativas. De hecho, empezamos, como decías tú, con muchas mamás que ahora tienen sus propias iniciativas locales, y eso para mí siempre ha sido el objetivo, así que estoy muy contenta de lo que se ha logrado estos 6 años. Una pregunta, Joe. ¿Tú cómo llegaste a conocer la pedagogía? ¿Quién te instruyó sobre el asunto? Bueno, yo estuve haciendo. Yo quería educar a mis hijos desde el principio, así que sobre la educación en casa no me costó encontrar información. Aquí en Estados Unidos hay mucha información. Yo llegué a la pedagogía porque estaba leyendo un blog, yo seguía un blog de una mamá de la costa este y ella estaba explicando qué hacía con su niño de 4 años. Y me pareció algo tan hermoso. Yo lo llevaba al museo, se estaba aprendiendo, memorizando, creo, un poema de Frost y estaba haciendo unas acuarelas, si no me equivoco, hacía estudio de la naturaleza y la mamá comentaba lo que el niño hacía y yo quedé enamorada, o sea, estas poquitas cosas que el niño hacía a los 4 años. Me interesó muchísimo y encontré el currículo de Ambleside Online, que me gustó mucho, primero porque era muy sencillo, siempre ha sido muy sencillo. Y yo soy una persona que no me gusta mucho, me atraía mucho Montessori, para decir la verdad, cuando mis niños eran pequeñitos. Me gustaba mucho esta idea de que jugaran con la arena, de que pusieran letritas acá en el juguetito, pero todo era tan caro y yo no quería gastar dinero en algo que no sabía si iba a funcionar. Entonces Ambosar Online me ayudó con eso, me daba listas de libros, todo muy sencillo, muy, como se dice en inglés, no nonsense. Y me gustó eso, empecé a explorar con Ambosar Online. Yo me enamoré de ese currículo, me encantó al principio, pero con el tiempo empecé a notar que habían unas falencias para hablar de lo hispano en Estados Unidos. Y claro, es un currículo que está dedicado para niños con herencia inglesa, o sea, nada que ver, y con conexiones con Inglaterra. Entonces, mis hijos son mitad y mitad. Entonces me interesaba esa parte, pero yo decía, ¿y cómo les añado yo la parte de Chile? Yo pensaba en Chile, especialmente tenía algunos libros, conocimientos de la poeta Gabriela Mistral, mi favorita, algunos libros de literatura que me habían llamado mucho la atención. El libro Comarca del Jazmín me marcó. Yo jamás pensé que como mamá iba a recordar los libros que a mí me habían marcado. Y ese me costó mucho, años y años, años encontrarlo, pero lo encontré. Y yo dije, esto tiene mucho sentido. Yo me acuerdo de este libro desde el año que yo lo leí. Y entonces empecé a añadirle a mis hijos algunos libros acá, unos libros acá, así como al voleo, pero leyendo y ya traduciendo la obra de Charlotte Mason, como que de repente yo me di cuenta es que no estoy haciéndolo bien porque mis hijos tienen, ¿qué identidad cultural tienen ellos? Ellos no son chilenos, no están conectados con Chile como yo estoy conectada con Chile. Ellos son más hispanos, entre comillas, ¿no es cierto? Hispanos aquí en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la herencia hispana en Estados Unidos? Empecé a mirar, ok, se celebra aquí la herencia hispana en septiembre, octubre.
pero no hay una conexión con eso, es casi todo de México. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? La historia. Ok, investigo la historia, empiezo a revisar la historia, entrevisto a unas mamás Charlotte Mason que están aquí en Estados Unidos y de ahí se me prende la ampolleta, como dicen. Y de ahí surgió todo un nuevo camino con Charlotte Mason para las Américas. Pero así llegué y me ha cambiado la vida. La verdad es que ha sido mucho más que educación para nosotros, sí, un cambio de vida. No sé si la respuesta fue muy larga. Sí, no, no, está bien, gracias, Joe. También tenemos con nosotros a Blanca Quispe desde el Perú, desde la otra punta del continente americano, ¿verdad? Ella es representante de Charlotte Mason, Perú. Por cierto, es, bueno, por lo menos es lo que yo percibo, una de las comunidades con una organización bárbara. Yo le hago la broma a una amiga que es peruana y le digo, ¿cuándo van a abrir la Universidad Charlotte Mason? ¿Para cuándo va el primer colegio Charlotte Menciono de América? ¿Verdad? Porque el nivel de organización es bárbara. Claro, cada cultura obedece también a ciertas características a la hora de, digamos, luchar o por lo menos encontrarse, abrirse camino en esto, ¿verdad? Pero sí nos gustaría conocer un poco a Blanca, cómo vino también a Charlotte Mason, cómo llegó al grupo, a la comunidad y luego el boom que han tenido como tal. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros, bueno, soy una madre que educa en el hogar desde siempre. Tengo 6 niños, mi mayor hija de 13 años y la última de 3 años. Y bueno, nosotros conocimos de la filosofía antes del 2020, mientras estábamos buscando algunas formas en las que podíamos educar. em, y dentro de las cosas que estuvimos leyendo, también estuve leyendo algo de la filosofía de Charlotte Mason. Hasta ese entonces no había nada traducido al español, así que lo que leíamos eran básicamente artículos y algunos videos de algunas madres que hacían educación en el hogar, aplicando algo de la filosofía. Entonces, mi primer contacto fue con Jo, ¿no? Ella siempre, creo que ha sido el enlace para muchas de nosotras. Y, y de esa forma nosotros pudimos acordar un día. Me acuerdo que al comienzo fuimos unas 3 madres de Perú. eh, una de ellas falleció el año pasado y otra mamá más, que en realidad era una señorita que iba a casarse y estaba en Estados Unidos, pero era peruana. Entonces, finalmente nos organizamos y empezamos a ver que podíamos aprender quizás más de la filosofía, ¿no? Pero eso quedó, digamos, en nada hasta un tiempo después que pudimos seguir investigando. En Perú tenemos una comunidad grande que es Homeschool Cristiano Perú. Entonces son todas las familias cristianas que estamos en común y dentro de esa comunidad, pues que en algún momento pertenecimos muchas, vimos pues que la filosofía de Charles Mason también era muy interesante. Entonces, a partir de un taller teórico práctico con María Elena, también para nosotros ha sido una gran bendición. Nosotros empezamos y dijimos, bueno, ya le hemos escuchado a María Elena, hemos visto qué son los libros vivos, cómo funciona todo esto y la belleza que puede haber, ¿no? Entonces, después de esa reunión, digamos, al mes siguiente nosotros empezamos ya como comunidad a empezar a reunirnos, a empezar a leer la filosofía. Entonces todo empezó con el cultivo materno para nosotros. Así es. El cultivo materno fue la clave, primero instruir a la madre y posteriormente aplicar la pedagogía en casa. Creo que este punto que tú estás tocando, Blanca, es muy importante porque justamente cuando uno empieza a educar, cuando uno es mamá, toda tu mente, todo tu enfoque, bueno, nos ponemos en modo mamá leonas, ¿verdad? Está en criar al niño, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo mejor para el niño? Y toda nuestra energía se volca al niño. Sin embargo, cuando vas conociendo el método, te vas dando cuenta que si el educador no está equilibrado, si el educador no está preparado, por muchas buenas herramientas que tengas,
pues tú vas a ser también como una muleta también para el avance del niño. Personalmente, cuando yo hablo y armo los clubes de lectura, le digo a casi todas las mamás, empezamos hablando del niño y nos damos cuenta que nosotros somos las niñas que vamos un poco atrás del juego y que debemos trabajar en nosotras para que nuestros niños gocen de esto, ¿verdad? Porque no es que nosotras depende al 100% el tema de la educación, pero sí, los niños tienen que ver el ejemplo porque la educación es vida. ¿Verdad? Y es ahí donde viene ese trabajo hermoso bueno, tú dices cultivo materno, ¿verdad? Pero sí viene este trabajo de que las mamás necesitamos de ser mentoreadas constantemente para no olvidar la razón de ser, no solo de nuestro rol maternal, sino también de un rol mucho más arriba de nosotros, que tiene que ver con un rol divino y es acercar el niño al conocimiento de Dios. Pero ahora, Blanca, no solo hablamos de clubes de lectura, hay una vastedad de recursos con los que cuentan ustedes. ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, después que empezamos y digamos despertamos en, en la filosofía de Charles Mason y nos vimos esa luz tan brillante que ha iluminado muchas zonas muy oscuras de nuestro entendimiento en la educación, o sea, de despertar y ver cómo podía ser la educación siguiendo libros de textos o currículas quizás ya prehechas, bastante sistemáticas, y ver la belleza de cómo puedes conocer más o el niño puede entender cosas directamente, de mente a mente, de los mismos libros vivos, de las mismas ideas vivientes, de las mismas ideas que transformaron a otros grandes personajes y de otros lugares que quizás nunca vamos a pisar, pero podemos vivirlos a raíz de los escritos. Es que nos dimos cuenta que si no empezamos a despertar primero en casa cada uno de nosotros, pues es imposible que podamos mantener eh, la filosofía, ¿no? Conforme a lo que indica la Charlotte Mason con los principios, ¿no? O sea, no es uno, no es dos principios, no son cuatro principios, sino que si nos damos cuenta, inclusive los 20 principios están concatenados, es como una narrativa, ¿no? Todo está concatenado. Entonces, nosotros empezamos con el libro de mente a mente. Entonces, para nosotros fue magnífico porque justo fue el único que en aquella época estaba traducido al español. Entonces, es una versión, digamos, quitando algunas cosas del volumen 6, pero es el volumen 6. Entonces, cuando empezamos leyendo esto, pues se nos prendió todo, o sea, nos alertamos y nos dimos cuenta que había tanta belleza, tanta riqueza. Cuando pasamos del libro de mente a mente, ya aparece entonces Joya y María Elena ya habían traducido, estaban con una versión preliminar del volumen 1. Entonces, estamos leyendo también esto. Entonces, a medida que hemos estado, digamos, conociendo más de la filosofía, es que hemos podido implementar poco a poco cosas que podríamos hacer sin que sea una carga, sin que sea algo tedioso para las madres, sino algo natural. Como que vamos conociendo de la filosofía, vamos quizás siendo alumbrados en algo y en nuestra oscuridad, que ahora ya hay algo de luz, digamos, podemos alumbrar también de forma natural a otra persona, o quizás podemos organizarnos y ver cosas que antes no veíamos, ¿no? Entonces, a partir de esto empezamos a ver la necesidad quizás de tener club para niños, clubs de lectura, la necesidad de también tener tiempos en común como currícula, ¿no? O sea, sin importar qué estemos estudiando, quizás podamos tener una currícula compartida. Entonces es así como empezamos viendo, por ejemplo, incorporando primero los estudios de compositores, artistas y música folclórica y, y himnos, ¿no? Y esto de forma temporal, sin importar la época histórica en la que cada uno de nosotros esté, entonces tratando un punto en común. Después vimos, pues también es interesante que podamos tener una rotación compartida como estudios de la naturaleza. Y ya cuando nuestros chicos fueron un poquito más grandes, dijimos, nos faltan ciencias formales, entonces vamos incorporándolas. ¿Cómo podemos hacerlas? Al comienzo, nosotros solamente hacíamos un tema para todos, porque no teníamos niños muy grandes, digamos, ¿no?
pero a medida que la comunidad ha estado creciendo y se ve la necesidad, ¿no? Chicos que ya van en secundaria, para nosotros, que ya pueden estar estudiando algunas cosas un poco más variadas. Es que incluso este año nosotros ya tenemos ciencias formales divididos como para primaria y para secundaria. Entonces, ya tenemos un mayor trabajo. Como hay madres que también tienen niños mayores, entonces, como son las mismas que necesitan quizás investigar por su cuenta, entonces simplemente al trabajo individual que cualquier madre podría hacer, se suma un trabajo colaborativo con otras madres que también tienen el mismo fin común. Entonces, todas las cosas que pueden verse en la página web de Charlotte Mason Perú, la currículas que hemos tenido de varios años ya, y todos los trabajos, las traducciones, quizás algunas que hemos tenido de algunos artículos o de algo en general, han sido básicamente por la misma necesidad de nuestras propias madres, sino que simplemente decimos, pues lo abrimos y compartimos. ¿Alguna quiere empezar a leer volumen uno, el libro de mente a mente, el volumen 2, el 3? Pues entonces no solamente para nosotros, sino que ya lo aperturamos. Digamos, de esa forma también hemos podido tener en algún momento algunas de las líderes, de las madres de otras comunidades acompañándonos. También ha sido una gran bendición para nosotros, ¿no? Y sin barreras, ¿no? La comunidad interna se organiza de forma nacional. Nosotros tenemos muchas personas que pueden simpatizar con Charlotte Mason Perú, pocas que son parte de nuestra comunidad, pero para todo lo que es cultivos maternos en general, esto siempre ha sido como, como puertas abiertas, ¿no? Para cualquier persona, porque sabemos que es la única forma en la que cualquier madre va a tener un acercamiento, va a tener un despertar, y si ya, si lo desea, pueda abrazar luego la filosofía y ser parte de nuestra comunidad. Y parte de lo hermoso del ejemplo de Perú está en el hecho de que ya no se quedaron virtual, sino que se han quedado, o sea, es tan virtual como presencial, ¿verdad? Porque ellos tienen rotación de materias, entiendo yo, ¿verdad? Se unen grupos de mamás a veces y dice, vamos a rotar casas para que nuestros chicos, por eso es que hago la broma de que cuando van a hacer la universidad y cuando van a hacer el colegio, porque ya se rotan en casas para compartir ciertas materias. Tengo entendido que tienen un congreso nacional, ¿verdad? Donde se unen todas las afines a Charlotte Mason y hacen un evento muy bonito a nivel nacional. Tienen cámara de teatro, ¿verdad? He visto también las obras de arte que se hacen, exposiciones musicales, teatrales, ¿verdad? Don Quijote de la Mancha creo que fue el año pasado. Y le hago la broma a Blanca y digo, no, yo el otro año te lo prometo que o sea, voy a trabajar y voy a ahorrar porque yo no me quiero perder esa reunión, ¿verdad? Porque sí, es muy enriquecedor y tienen biblioteca también, tienen una biblioteca física, tienen una compra colectiva de libros. Ellos han creado su propio Amazon de libros vivos, ¿verdad? En el sentido de que se ponen de acuerdo las mamitas para poder gozar con esto. Es muy bonito, es muy bonito ver cómo va evolucionando, ¿verdad? Cómo lo virtual viene siendo luego ya un recurso adicional a lo que tú vas creando ya de forma local. Y en ese sentido, pues tenemos también a Colombia, que no se queda atrás, ¿verdad? Tenemos el programa de Malca, que también es muy bueno. Tenemos acá a Malca. No escucho. Aquí está, ya estoy. Hola. Ah, Perdón, ya. creo que tuve un bajón de energía. Pero Ah, luego ok. tenemos a Malca, que es otra dinámica muy interesante, porque por sus realidades, Malca tiene que salir de casa, ¿verdad? Y entonces su esposo José toma la batuta de educar activamente a las chicas, ¿verdad? Pero junto con su esposo llevan el arte y lo comparten a la comunidad compartiendo la filosofía Charlotte Mason. Entonces ya no es educar solamente en casa, cierto número de materias, sino que es transmitir la filosofía a través del arte. Malca, ¿por qué no te presentas y nos cuentas un poco de ti? Bueno, mi nombre es Malca Irina Mesa, junto con mi esposo José Gabriel Erazo.
hacemos homeschool, educamos en casa hace ya 6 años, desde la pandemia empezamos. Yo empecé porque siempre, tanto mi esposo como yo teníamos como esa inquietud, eh, y más que inquietud, como esa frustración con la educación tradicional. eh, Tanto él como yo, o sea, él desde su ingeniería, yo desde mi abogada, yo soy abogada, teníamos como esa inquietud, esa frustración, queríamos hacer algo mejor por nuestras niñas. Eh, Tenemos también algunos temas de neurodivergencia en nuestra familia, tanto José como yo. Y las niñas, María de los Ángeles, mi hija mayor, tiene un poquito de TDAH, no es mucho. Y Isabela sí, con ella ha sido un proceso mucho más fuerte. Eh, y Sarit, pues, es que es 100% homeschool, las otras sí estuvieron en el colegio un tiempito. Entonces, en esa época de pandemia empecé a investigar muchísimo, muchísimo. Me gusta mucho investigar, aprender cosas nuevas y encontré varias filosofías educativas cuando empecé a ver lo de la educación en casa, Montessori, Waldorf. Y cuando me topé con Charles Mason fue como, wow, como si todos mis sueños y aspiraciones en la educación los encontrara allí en esa filosofía. Y eso que no había, sino como leído un poquito, ¿no? Un poquitico. Encontré algunas cositas de un currículum que se llama Charlotte Mason Health, de Estados Unidos. Después conocí Amberside Online a través de la comunidad Charlotte Mason Iberoamérica. Y bueno, tenía tantas cosas en mente porque yo me lleno como de tanto y empezaba y ya llegó un momento que yo no sabía qué hacer, por dónde empezar. Dios mío, esto me encanta, pero no encontraba la manera. Y cuando encontré Charlotte Mason, ORG, en la comunidad, y ahí decían cómo empezar. Entonces yo dije, wow, voy a poner en práctica lo que hice aquí, y ahí fue empezando. Y nos fue tan bien con nuestra hija mayor que no le gustaba, estaba como teniendo tantos problemas porque ella tiene un estilo de aprendizaje muy diferente a lo que en las escuelas tradicionales están, que es, ella es kinestésica. Entonces ella aprende haciendo y se aburría estar con los libros de texto todo el tiempo en esa cuestión. Y cuando empezamos a aplicar el método digamos, siendo muy primíparos, con todo y eso que no teníamos como tanto conocimiento, con esa orientación que tuvimos de la página, nos fue muy bien con nuestra hija mayor y empezamos a hacerlo con Isabela. También nos fue súper bien. Y cuando ya como que había que regresar a la escuela, cuando se acabó el tema de la pandemia, que ya estaban regresando, yo le dije a José, de verdad que yo no quiero regresar a la educación tradicional, quiero que sigamos así. Él al principio estaba así como que por el tema de la certificación, que vamos a hacer, ta, ta, ta. Sí le gustaba la filosofía, le gustó desde el principio, pero le daba como temor ese tema. Entonces empezamos a investigar en Colombia cómo funcionaba, ta, ta, ta. Y nos quedamos, ya para resumir, nos quedamos con esta filosofía educativa que realmente, como decía yo, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo yo y luego Blanquita, o sea, es algo que no es simplemente un método, es un estilo de vida para nuestra familia. Nosotros hemos sido grandemente bendecidos con esto y bueno, nosotros empezamos a hacerlo en nuestras niñas, bueno, cuando estábamos en Cartagena, nosotros vivíamos en Cartagena. eh, Íbamos a la iglesia, las niñas tenían pues contacto con sus amiguitos de la iglesia. En Cartagena pues hay mucha oferta cultural, artística, turística, entonces llevábamos mucho a las niñas a los museos, a la, al Festival de Música Clásica, que es internacional en Cartagena, es muy bonito. Ahí nos encontramos y nos conocimos con Mari hace como 3 años. Nos encontramos allí. Fue genial podernos encontrar y conversar un ratico, que siempre hablamos, era como así por acá, por medios virtuales. Entonces, bueno, hicimos así. Luego nos tuvimos que, por un tema de mi trabajo, teníamos que decidir si nos seguíamos en Cartagena o veníamos acá a donde estamos ahora, que es Monpós, un pueblito muy pequeño, pero también muy cultural y con mucho de naturaleza y todo eso. Y pues como yo trabajo todo el día, yo no sé ni cómo hago, yo creo que
cuando hayan pasado los años diré, yo no sé cómo yo hacía tanto. Entonces, realmente, precisamente para poder mantener nuestro estilo de vida, educando en el hogar, yo tenía que tener de pronto un lugar donde estuviera muy cerca de la oficina. Yo, por ejemplo, voy y vengo en 5 o 10 minutos, dependiendo si consigo transporte rápido. Aquí son motocarros, se llama. Entonces uno va y viene muy rápido, yo llego a la casa, almuerzo, entonces la vida es un poco más sencilla en este pueblo y puedo estar más presente. Aunque yo trabajo todo el día, he logrado a veces que me den algunas mañanas y estoy en la casa, pero básicamente yo me encargo de la parte de la planificación y José de la parte de dar las clases como tal. Entonces, él como ingeniero, pues por el tema de matemáticas que yo soy, en ese aspecto soy, oh, no, a mí me va súper mal con eso. Pero él es magnífico en matemáticas, por ejemplo. Y entonces hay otras áreas de ciencias y todo eso que él, pues, le va súper bien. Y en artes, porque él es el que les enseña piano, les enseña violín, les enseña canto. Y obviamente desde el principio nos gustó, como somos una familia muy artística y musical, desde el principio empezamos a hacer el estudio de compositores, de pintores también. Y cuando ya las niñas empezaron como a tener un nivel un poquito más pro, diría yo, empezamos a hacer algo con el arte. Pero antes de eso, nosotros, cuando Eliana me inspiró, porque cuando Eliana empezó a hacer clubes de lectura, bueno, no sé si empezó, pero nosotros empezamos con ella hace como 2, 3 años, ¿verdad, Eliana? El club de lectura de Ana de las Tejas Verdes y estábamos felices. Y el de Principito Isabela estaba en uno, María de los Ángeles estaba en otro, y estábamos tan contentos y además que acá estábamos un poquito aislados y lo que decían ahorita yo y eso, la importancia de que los niños puedan tener contacto con otros niños, con sí, con otras personas. Entonces empezamos a pensar, oye, todo esto es virtual, genial, es maravilloso, pero ¿qué podemos hacer, por ejemplo, por Sari, que en ese momento tenía 4 añitos, y el tema de la virtualidad con ellos es más difícil y menos provechoso? Entonces dijimos, vamos a hacer un club de lectura infantil aquí en Monpós. Y justo una casa residencial de artistas nos apoyó y lo empezamos. Y empezamos el club de lectura para niños de 4 a 10 años. Fue genial. Fue una de las cosas que como familia, o sea, como un voluntariado familiar que ha sido muy enriquecedor para nosotros como padres, para ellas como niñas, y prestar ese servicio a la comunidad, porque el tema de la literatura, de la lectura, o sea, actualmente hay tanta debilidad en ese aspecto, tanta falencia. Hay muchos niños que no leen absolutamente nada y eso es Y clave ojo, para... aquí Malca está hablando de gente que no practica el método. Exacto, Estamos hablando de aquí que no ella lo está entiendo. aplicando el método en un espacio donde nadie sabe que está usando un método. Dale, sigue, sigue. Exacto. Exacto, si nosotros cuando llegamos encontramos una sola mamita que hacía homeschool y con ella empezamos a hacer algunas cositas, pero ella se fue, no pudo seguir acá en Monpó, se fue y nosotros empezamos el club de lectura y realmente fue hermoso, fue ver muchos niños empezar a amar la lectura, empezar a amar la buena literatura, porque en su momento cuando conversé con la directora de esta residencia artística que nos apoyaba, o sea, nosotros hacíamos toda la parte que era la coordinación. Nosotros escogíamos los libros, las actividades y todo eso, muy inspirado en las cosas que hacíamos con las niñas en clase, ¿verdad? Y ellos se encargaban de proporcionarnos el espacio, o sea, el salón, los recursos, o sea, si íbamos a necesitar, por ejemplo, acuarelas, pinceles o plastilina, todo lo que tiene que ver con manualidades y artes. Y también nos proporcionaban el refrigerio para los niños. Entonces ella empezó a hablar conmigo, es una señora que realmente nos ayudó muchísimo en ese momento. Y me decía, ¿qué hacen para escoger los libros? Porque yo veo que escogen muy buenos libros. Y le decía, nosotros, entonces le hablé un poco de la filosofía educativa de Charles Mason y le hablé de los libros vivos, que era literatura de alta calidad. Y bueno, ella le encantó y seguimos con ella mucho tiempo. Hubo un momento en que ya nos tocó desistir de estar con este apoyo por temas ya de principios y de valores que veíamos que ya ellos compaginaban con un tema muy de la agenda pro y entonces como que no queríamos que nosotros estuviéramos como
digamos, referenciándonos con este tipo de agenda que ellos estaban practicando. Entonces ya dejamos eso y empezamos nosotros a hacer el club de lectura solo, pero ya empezamos con niños más grandecitos. Actualmente estamos haciéndolo aquí mismo en el Palacio de Justicia de Monpós, donde funcionan los juzgados. Pues yo pedí el permiso, solicité por escrito, nos dieron el permiso y estamos los jueves, todos los jueves en las tardes. Antes de estar aquí estábamos en medio de la naturaleza, lo hacíamos en el parque, pero a veces por el calor y eso a veces era muy difícil hacer o llovía o cosas así. Entonces, y hicimos el Hobbit, que fue una recomendación que también me dio Eleana en su momento. Y ahora estamos haciendo las Crónicas de Narnia. Nos ha ido también súper bien con ambos libros, estamos felices. Ya, digamos, no es una dirigido a niños de 4 a 10 años, sino de 10 a 14 años. Ya está como más en las edades de nuestras niñas. Tenemos algunos niños acá. La convocatoria no es la misma, porque obviamente ellos tenían un poder de convocatoria más alto, pero los niños que están solos que nosotros podemos manejar, estamos en este club un poco más pequeño, pero que podemos dedicarle más tiempo a cada niño, ya sabemos un poquito la dinámica familiar de ellos, y ha sido hermoso. Ha sido hermoso, les tratamos de enseñar a los niños y a los papás. Yo creo que es más difícil con los papás. O sea, debo decir que es duro. Es, o sea, tratar de ayudarlos como a entender un poco la filosofía. No, digamos la filosofía ya los Mason, así de que nosotros les hablemos a ellos abiertamente, no, pero sí los principios educativos. Pero es difícil, lo hacemos más con los niños y ellos sí son más receptivos. Y bueno, lo otro que también tenemos acá hace ya 2 años, casi 2 años, año y medio, es que, bueno, como las niñas ya estaban bastante bien con el tema de la música clásica, que estaban aprendiendo con José los instrumentos, violín, piano, él toca la flauta. Entonces empezamos, un día yo dije, vamos a hacer un día vi algo en internet y me gustó que era como un concierto para bebés y yo dije, "Amor, nosotros podemos hacer esto porque tenemos las niñas ya se saben varios repertorios, ellas tocan bien su violín, Mari toca muy bien el piano, José también toca piano, toca flauta, toca guitarra. Hagamos unos conciertos para bebés y empezamos. El primer concierto fue hermoso, fue en diciembre de 2024, empezamos ese día y fue muy, muy bonito y nos gustó muchísimo. Las niñas se desenvuelven muy bien, a ellas les encantan los niños y les estamos enseñando que lo que decía Charles Mason es importante, ¿no? No estamos adquiriendo conocimiento por adquirirlo, sino que nos interesa ese conocimiento y cómo podemos eh, brindárselo a otras personas, cómo podemos a través de lo que ellas saben ponerlo en práctica y ponerlo al servicio de los demás. Entonces acá, por ejemplo, hay bebés que no van a tener esa oportunidad nunca de ir a un concierto de música clásica en vivo, con instrumentos allí, que ellos mismos lo miren, lo palpen. Y bueno, y ellas han aprendido eso y ha servido para hacer este servicio a la comunidad, ¿verdad? Porque la música clásica es muy importante, la música en general, pero la clásica es muy importante desde que están incluso en la pancita. Eh, y entonces ellas también van aprendiendo y se van motivando para hacer los ensayos. Entonces ya ellas a veces se ponen difíciles para ensayar, sobre todo con Isa, ¿no? Que es con quien tenemos de pronto más dificultades por el tema ¿cómo se llama esto? La función ejecutiva en niños como Isa es difícil. Ellos saben lo que tienen que hacer, pero les cuesta mucho llevarlo a cabo. Entonces, cuando se trata de ensayos, a veces se pone pesada, pero cuando hay concierto, cuando estamos cerquita de un concierto de bebés, ella se motiva más y lo hace. A veces coge sus rabias y eso porque eso es un tema que les digo que es durísimo, pero lo hace. Entonces, así estamos, gracias a Dios. Bueno, no tenemos más familias homeschoolers aquí. Tratamos estamos en este proceso de enamorar a la gente de esta filosofía educativa, de los principios, del amor por la naturaleza. Ayer, por ejemplo, en el club de lectura hicimos un diario de la naturaleza. Yo les imprimí, ahorita con ayuda de la IA es tan fácil, les imprimí un diario de la naturaleza porque venía la primavera en Narnia, entonces aproveché y mezclé todo eso y hicimos un estudio de naturaleza con los niños. Fue muy bonito. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de mostrarles fotos y eso, pero yo sé que por el tiempo no nos da,
pero sí, enseñamos el amor por la naturaleza, el cuidado de ella, el amor por la literatura de alta calidad, las ciencias, las artes. A veces en los clubes hacemos también apreciación de pintores, apreciación de música, todo eso. Y Una- esperamos en Dios. Sí, Sí, no te escucho, te escucho. ok. Ahorita yo solicité un traslado porque las niñas ya están más grandecitas y estamos buscando ahora por fin poder conectar con más familias que hagan. Yo cuando estaba escuchando a Blanquita, estaba así como que, ay, Dios mío, qué belleza. O sea, yo quiero hacer también eso. Quiero tener la Mira, oportunidad. tú escuchas a Blanquita y lo anhelas y Blanquita te escucha a ti y dice, ah, eso me gusta también para mí. Yo creo que todas, yo creo que una de las cosas hermosas que debemos entender acá y por el que estamos reunidas este día es cuando leemos el prefacio de los volúmenes, me llamaba la atención que en todos los volúmenes siempre ponen el mismo prefacio de la cuarta edición. Y entonces yo dije, bueno, si algo se dice reiteradamente es porque es importante, ¿verdad? Para el caso de los judíos, para el caso de los hebreos en el tiempo de la Biblia, pues ellos no tenían los superlativos. Entonces ellos repetían constantemente algo para hacer énfasis de que esto que te estoy diciendo es muy importante. Y entonces me di cuenta de que todos los volúmenes tienen el prefacio de la cuarta edición. Entonces dije, ay, qué pícara Mason, dije, porque ella está usando el recurso, este recurso repetitivo para hacer énfasis, no vayas a olvidar eso. Y a veces nosotros, en el afán de querer leer los volúmenes, no leemos el prefacio. Y es importante. Y una de las cosas que me encanta a mí del prefacio es que dice que esta pedagogía es incidental. Es decir, aquellos principios que tú vas entendiendo, tú los vas aplicando. Y luego también te dice que es esto que te estoy enseñando no es un invento de una rueda, son leyes naturales, entre paréntesis, divinas, en el sentido de que aquí en China aplican. Y entonces es ahí donde vemos el triunfo de Malca, vemos el triunfo de Blanca, el triunfo de Joe, en el sentido de que cualquier persona que entiende la dinámica de que educar no es solamente dar un libro o preparar un simposio de 40 minutos, sino de que va más allá, ¿verdad? Y dice, yo quiero aprender un poquito más, se va adentrando y va encontrando 20 principios que son como la base del todo, ¿verdad? Digamos que ya el contenido volumen uno, volumen 2, 3, 4, 5, 6 es un hágalo usted mismo, ¿verdad? Y aquí están los ejemplos y aquí está mi realidad y consideren también estas otras preguntas. Pero en sí, cuando uno va leyendo los 20 principios, los va encontrando, ¿verdad? En el caso de Malca acaba de decir, tengo niños con mucha voluntad, ¿verdad? En el sentido de que están dispuestos a aprender. Y más los conocimientos de la música, pues ahí se da la razón. Principio 16, ¿verdad? Luego tenemos Joe también, ¿verdad? Aplicando principios y cada una va teniendo esos principios. En el caso mío, aplico mucho el principio los niños son personas. Miren, es interesante, ¿verdad? Porque aún constitucionalmente los niños son personas, pero no los tratamos como personas, los tratamos como inferiores, ¿verdad? Y el que un adulto llegue a entender que un niño es persona, le hace boom la cabeza, ¿verdad? De decirle a un maestro, digamos, a un maestro, no le hables así al niño. Ay, es que yo vi un niño desobediente que tiró las cosas. No. ¿Y por qué lo ofendes? Y que el maestro se quede como que, perdón, sí, no me acordaba, no me acordaba. No me acordaba que es persona y que merece respeto. O sea, claro, no te vas a poner a pelear con la persona, pero en el sentido de que no necesitas ser Charlotte Mason para explicar los principios educativos que se resumen en 20 principios, en un decálogo le llaman algunos, ¿verdad? Que son, resumen 20 en 20 frases, ¿verdad? Como una pedagogía, como el arte de educar puede ser natural y puede ser a la vez divino, ¿verdad? Entonces, es muy, muy hermoso. Joe, para terminar ya, tal vez un minuto cada una, ¿cuál es el principio
que se repite constantemente en sus cabezas porque lo están haciendo en casa? No te escuchamos, yo. Ok, me cuesta encontrar uno en particular porque siento que todos causan un impacto tan grande en todas las decisiones que tomo y lo que iba a comentar cuando mencionaste esto de que se repiten los principios, cuando uno llega al volumen 6 y ves los cambios en los principios y nos quedamos con eso, ¿no es cierto? Porque empezaron siendo 18 y terminan siendo 20. Nos damos cuenta, claro, hay una parte espiritual de toda esta enseñanza que no se puede como obviar, porque Charlotte Mason en su pedagogía lo que quería alcanzar era mucho más que la educación propia de los niños, era realmente cambiar la vida y abrirnos una puerta hacia algo mucho más grande, mucho más profundo y espiritual. Pero de los principios, en respuesta a tu pregunta, me gusta mucho esa parte de la razón, cuando dice que la mente o la razón, el razonamiento que tenemos no es una guía infalible, porque ya sea una idea buena o mala, la razón siempre va a encontrar pruebas irrefutables de confirmar esa idea. Por lo tanto, la enseñanza a nuestros niños de que ellos tienen que aprender a aceptar o rechazar ideas, para mí eso me ha cambiado la vida, porque yo nunca pensé como niña que yo tenía la capacidad de decir, no, esto lo voy a rechazar. Siempre como que entraron las cosas y yo las absorbí así sin ningún filtro. Jamás tuve ningún filtro. Entonces, repetirle a mis hijos, decirle el razonamiento no es seguro. Por algo la palabra del Señor nos dice no confíes tanto en tu propio razonamiento, sino más bien la guía infalible de Dios, de Dios, de lo que Él quiere enseñarnos. Ahí, esa es la guía. Y para mí, bueno, ha sido eso, en muchas formas nos ha cambiado también cómo, Excelente. cómo, cómo vivimos. Gracias, Joe. Blanqui, para ti, ¿cuál es el principio que se repite constantemente en tu cabeza y es como tu salvavidas en el día a día? Bueno, no hay distinción, dice, no hay distinción entre la vida del niño, ¿no? La vida divina y la división que constantemente hacemos, ¿no? Ese es el principio, digamos, que siempre es algo que lo tengo presente porque en realidad en el momento que uno desmerece cualquier conocimiento, o sea, cualquier libro que vamos leyendo, diciendo antes, ¿no? Él no es cristiano o esto no es de una persona que ha vivido de una forma determinada, entonces es como si negaras el mismo acto del creador, ¿no? Porque Dios es creador de todos, aún de esa persona, este gran compositor, digamos, o determinada persona. Entonces se me viene a la mente Mozart, y sabemos cómo ha sido su vida, ¿no? Pero también sabemos el genio musical que fue, la belleza que inspira, incluso muchas madres embarazadas. Podemos, hemos podido escucharlo tanto, ¿no? Para nuestros bebés. Y en cuanto a los principios, pues también vemos acerca de los principios de la vida de la voluntad, la vida de la razón, que son, en realidad ahorita son mis principios con los que estoy trabajando, con mis hijos, que ya van siendo un poquito más grandes, ¿no? Entonces son puntos en los que tú nunca te podrías a pensar en otra clase de educación. Entonces son cosas que ya te das cuenta que la educación no es solo llenar de conocimientos o de pronto de ideas solamente, sino que va dirigido a la formación del carácter, ¿no? Porque en la filosofía esto es la educación. Entonces de ahí cambias completamente la forma. Por eso es que los principios son muy revolucionarios en la forma en la que nosotros hemos pensado antes, ¿no? Y es tan admirable, por ejemplo, que inclusive eh, olvidarlos es como perder también el camino, ¿no? Es como para nosotros los cristianos olvidarnos del evangelio es olvidarnos de todo, o sea, de toda la base. Y un personaje a mí que me tocó mucho cuando leía con mis hijas, que lo he leído ya 2 veces acompañando a mis hijas, es eh, Plutarco, cuando hemos estado leyendo algunos personajes, veíamos cómo en su época han sido personajes con tanto carácter marcado y a medida que van envejeciendo se han olvidado de aquellos principios importantes y digamos que se han
su voluntad ha sido debilitada, ¿no? Y la razón que se aplicaba bien en algún momento iba siendo también degenerada. Entonces, ahí nos recuerda en general también en la palabra de Dios que si nosotros nos olvidamos de por qué hacemos las cosas y los principios mismos, eso es como olvidarnos de todo lo que nosotros debemos seguir en el rumbo de los caminos. Así que los 20 principios son muy importantes. Gracias, Blanqui. Y para ti, que nos queda ya poquito tiempo, Malca, ¿qué principio es el que se repite constantemente en casa y en tu mente? Bueno, como decían Joe y Blanquita, es difícil, ¿no? Porque todos los principios, y eso fue creo que lo primero que me apasionó de Charlotte Mason, fueron estos 20 principios, pero nosotros, para mí, para mi familia, es como el aire que respiramos día a día, la atmósfera, ¿no? La educación es una atmósfera. Y no lo digo porque lo aplique todos los días, lo digo porque lo necesitamos recordar todos los días. Como familia con algunas necesidades especiales, ¿verdad? Empezando desde mi esposo hasta Isabelita. Todos tenemos alguna cosita que tenemos que trabajar, ¿verdad? En la atención, en el manejo de la impulsividad, en el caso de Isabela. Y lograr armonía en la casa a veces puede resultar muy difícil tratar de tener un ambiente tranquilo cuando Isa, por ejemplo, en una clase de matemáticas o de geografía o estudiando el instrumento musical, algo no le sale y se frustra y empieza a tener una crisis fuerte en donde mi hija mayor se molesta, mi otra hija más chiquita se pone triste, a veces no sabe cómo actuar. Entonces, mantener la atmósfera y sabiendo que la atmósfera es la que hace posible la educación, es lo que más nos cuesta, pero al mismo tiempo es lo que más tenemos que tener presente, tanto mi esposo como yo. Gracias, Malca. Hay un versículo que a mí me encanta que dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y dice, y te la va a dar abundantemente, ¿verdad? Él no te va a decir, solo te va a dar un poquito, ay, otra vez me vas a pedir. Él te va a dar tantas veces la necesites. Gracias por compartir, queridas, con la comunidad sus experiencias. Recuerden que de todos los conocimientos, principio 20, el más importante es el conocimiento de Dios. Y el Espíritu de Dios es nuestro ayudador, permanente en todos los intereses, deberes y alegrías en la vida. Gracias a todas, hasta una próxima tertulia. Gracias por estar con nosotros y celebrar el 6º año de la comunidad Charlotte Mason Iberoamérica.